Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por estos momentos en los que pretendemos conocer a otros hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a tratarlos como tú nos has tratado siempre, con amor. Nos acordamos de Pablo, Señor. ¿Qué hacía Pablo? Pablo perseguía a tu iglesia y tú te diste cuenta de que era un diamante en bruto y le abriste los ojos. Ayúdanos, Señor, pues a ser tus manos para que nosotros a través de la Escritura podemos mostrar que el Espíritu Santo puede llenarnos de sabiduría de lo alto para poder llegar hasta Jesús. Perdona, Señor, nuestras faltas y todo lo que no hacemos bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por la participación, la compañía que nos hicieron esta tarde. Necesito que ustedes se vengan acá. Sí, ustedes, todos ustedes acá, para acá. Sí, por favor. Cambien de sitio. No, solo estas personas. Hola, ahora sí. A ver, ustedes son un grupo, ¿vale? Ustedes de ahí. Aquí es otro. Y ustedes, por favor, ahí, júntense ahí. Álvaro, Luzmeri, Roswell, Noemí, hagan ahí un grupo, por favor. Noemí, pásate para acá. ¿Vale? Vale. Uy, tanto cable. Os cuento qué vamos a hacer. ¿Han visto esos videos que dice reaccionando a? Gente que ve un video y reacciona a ese video. ¿Vale? Pues vamos a hacer eso más o menos. Hay un video que nos va a echar ahora, en este caso Jorge. Y lo que vamos a hacer es un pequeño videoforo, ¿vale? ¿Y de qué va el video? Os cuento un poquito. Yo tengo un par de estudiantes que son evangélicas, ¿vale? Con las que yo estudio la Biblia. Una de ellas me dejó porque se fue a trabajar donde una pastora, y yo me imagino que cuando la pastora supo que yo estaba estudiando con el adventista, seguramente le ha dicho que ojito, que esos son peligrosos. Y dejó de escribirme. Se acabó nuestro contacto. Yo le he escrito, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo podemos estudiar? Se acabó. La otra tiene el hermano que es pastor. Ella ha sido adventista, está volviendo, pero su hermano es pastor evangélico. ¿Vale? Y el hermano que es pastor, más el otro hermano que no son adventistas, le mandaron un video que me dice, mire lo que me mandaron y que tiene, que es 7 herejías que tiene la iglesia adventista. ¿Vale? Entonces vamos a ver nosotros, y vamos a hacer con un videoforo, y vamos a ver los 7 puntos que dice el video en el cual contamos nuestras herejías, y lo vamos a ir analizando en grupos. Entonces pasamos la primera, ustedes hablan, y usted dice, ¿qué responderían ustedes? Porque al final es eso, porque al final estos de aquí del video pasa a la persona, y la persona cuando nos encuentra es que yo vi un video que dice que ustedes tienen 7 herejías. Vale, decía que ¿cuáles son esas? Entonces ustedes las vamos a ver y vamos a ir, vamos a ver la primera, ustedes se juntan a ver qué les parece, y hay un representante. ¿Quién es el representante aquí? Luisa, vale. ¿Y acá? ¿Diego quiere ser representante o Gaby? ¿Quién quiere ser? Diego. ¿Ahí? Luzmeri, Roswell, ¿quién quiere ser? Álvaro. Mano, mira que... Chicas, por acá, por favor, necesitamos que se coloquen aquí. Y usted también. Aquí de cajón, ven. Y Jorge también, ven para acá. Aquí. No se van a escapar, venga.
Aquí. Les toca un castigo. Mentira. ¿Tu esposa cómo se llama? Jimena, ¿no es? Silvia, siempre me digo. Silvia, vente para acá, por favor. Sí. Necesitamos aquí un representante. ¿Quién quiere ser representante? Dayana. Vale. Bueno, ahí se ponen de acuerdo quién va a hablar. ¿Y allá? ¿Cuál es la que va a hablar? Tatiana va a hablar, vale, perfecto. No, vamos a ver todos. Juan Pablo, perfecto. ¿Dónde te ponemos a ti? Ahí con ellos porque les hace falta. Y te pasas para acá, Tatiana, para que se sienten para acá. Con ellos, sí, sí. Ahora le explico, venga, siéntese. Santi, queríamos proponer, ya que Carlos y yo estamos ocupados y estamos ¿Qué? queremos proponer que ya que Carlos y yo estamos ocupados, ¿Cuál es formar Carlos? un equipo juntos, ¿no? Porfis, que queremos participar. Vale, perfecto, ya. Vale, volvemos a repetir. Vamos a ver un video que se llama así, las 7 herejías de la Iglesia Adventista, ¿vale? Pero lo vamos a ver con ese espíritu crítico. Hay cosas que son absurdas, pero ustedes tienen que tener una respuesta para eso. Y aquí lo que hacemos aquí la tarde, ¿qué es? Entrenarnos para que cuando nos toque afuera, sepamos qué decir. Exacto, de eso se trata, ¿no es cierto? Aquí nos entrenamos, aquí nos equivocamos, pero afuera ya sabemos qué responder. ¿Vale? De eso se trata. Vale. Entonces, vamos a ir viendo los 7 puntos, vemos el trocito del video, vemos el argumento que da y hacemos el stop. Ustedes hablan y dicen, nosotros pensamos que es esto. Y cada uno va dando su opinión y vamos desarrollándolo. ¿Vale? Entonces ahí, el líder, ¿quién va a ser al final? Juan Pablo, Tatiana. En principio estaba Tatiana. Bueno, piedra, papel o tijera ahí, por favor, ¿vale? Ya, Tatiana, está perfecto, vale. Entonces, atendamos de lo que va en la primera. Dale el play, Jorge, y empezamos. Errores que cometen la iglesia de los adventistas del séptimo día. Acompañen. Bueno, este es un movimiento religioso formado en el año 1863 en Estados Unidos, Michigan, precisamente. Vemos que hoy en la actualidad tienen más de 14 millones de fieles a lo largo del mundo. Pero bueno, vamos a ver el punto número 1. Guardar el Shabbat. Esto es lo que caracteriza a este movimiento religioso que tienen como principio de salvación guardar el Shabbat. Todo basado en el 4.º mandamiento de Éxodo capítulo 20, donde nos habla acerca de que guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces ellos tratan de guardar el día sábado, que es el 7.º día. Hay un gran problema, hay un gran error. ¿Por qué? Porque ellos quieren guardar el día sábado con el calendario gregoriano, cuando vemos que la ley fue dado con el calendario hebreo. Entonces es imposible. Ellos congregan en lo que conocemos hoy como el día sábado, pero el día sábado no es el Shabbat, el día que Dios había mandado. O sea que ya es imposible poder guardar la ley con el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque tendría que ser un día martes, un día jueves, un día sábado y así constantemente. Pero ellos, bueno, lo están guardando de una manera equivocada. Enseñan de que al guardar el día sábado, no es guardar el día sábado, es congregar en el día sábado. Hablan de que ellos tienen el sello del Espíritu Santo, mientras que los que se congregan el día domingo tienen el sello de la bestia. Bueno, esto es una mala interpretación de las Escrituras. Vemos que ellos no solamente quieren guardar la ley, sino que quieren cumplirlas, pero les es imposible. ¿Por qué? Porque la ley no la cumplen como está escrito en la ley levítica. Por ejemplo, cuando alguien violaba la ley de no guardar el día de reposo, era apedreado. Entonces vemos que este tipo de leyes no lo toman obviamente. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que quieren llegar a la salvación cumpliendo la ley, lo que es imposible. Por eso nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10, y nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces acá la palabra nos dice que están malditos los que quieren cumplir la ley, porque es imposible, no se puede. Por eso en el versículo número 13 de Gálatas capítulo 3 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
En Cristo cae la ley que no pudimos cumplir. Pero ellos quieren volver a la ley a cumplirlas a rajatabla. Pero ¿cuál es el problema? No pueden. ¿Cuál es el problema? Que están bajo la ley, están bajo maldición. Punto número 2. Stop. No se va... Vale, entonces ¿has visto la idea? Primero, el Shabbat no es el sábado, es porque estamos aplicando el calendario gregoriano. ¿Qué más ha dicho? Nos salvamos por obras. Vale, pues hablen todo lo que han visto y me dicen, la respuesta sería esta. Venga, 5 minutos. Tú, vente para acá las dos, por favor, acá. Vengan acá. Ay, hablar chicos. Adao, ponte acá. Ven. Aquí con ellos. Atrás está Blanca, que está bien.
¿Qué? Tienes uno para cada lado. Vale. Hermanos, tiempo. A ver. Vale, algunos todavía los veo que están un poco perdidos porque acaban de llegar. ¿Vale? Pero veo que están todos ahí hablando porque eso se trata de que la cabeza empiece a trabajar. A ver, por aquí, la representante, ¿qué nos va a decir? A ver, un par de minutos para ver qué es lo que responderías. Un par no, uno es mucho. Vale, pues como vimos en el video, ahí habla de lo del día sábado, ¿no? Y ellos claramente hablan del calendario gregoriano y del calendario judío y pues nosotros guardamos el sábado, no es ni por el calendario, nosotros guardamos el sábado, para mí es por lo que dice la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 3, donde el Señor aparta el sábado, lo bendice y lo santifica, algo que no hace con los demás días, para esa parte. Ahora mi Erwin. Voy a decir otra cosa. Bueno, ahí habla sobre la maldición de la ley. Ellos tocan mucho ese tema y yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Y dice, pero Cristo los redimió de la maldición de la ley. Y siempre me dicen lo mismo. Hace poco hablé con un muchacho y me dice lo mismo. Y yo le digo, bueno, pero ¿cuál ley? ¿De qué ley me habla usted? ¿De los 10 mandamientos o de la ley ceremonial? Ahora, yo le respondo con el versículo que dice, el mismo Pablo dice, yo no hubiese conocido la ley, el pecado si no hubiese sido por la ley. Entonces, se contradicen totalmente. ¿El otro punto cuál era? Vale, ya está, tranquilo, porque vamos a hablar los demás. Van a hablar los demás. ¿Tienes tú también la palabra, Amparo? Simplemente decir que la ley, bueno, Dios no nos va a pedir que guardemos algo que no se pueda cumplir. Es obvio, la ley forma parte del carácter de Dios y la ley es un estilo de vida. Y hay que distinguir entre las leyes que recibió Moisés y estaban al lado del arca y los 10 mandamientos que estaban dentro del arca. La ley de Dios es eterna, los 10 mandamientos. Las otras leyes eran necesarias porque de ahí arrancaba un pueblo. Habían estado 400 años esclavos y Moisés recibió estatutos para que de ahí arrancara un pueblo. Y tenía que poner cosas bien estrictas para que el pueblo supiera cómo se tenía que comportar. Vale. Vamos por acá, a ver. ¿Quién es el que va a hablar? A ver. Bueno, voy a hacer una pequeña línea del tiempo. Corto, tomando Diego, en cuenta, sí, corto. Un versículo dice, Números 23, 19, de Dios no es simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Entonces, Dios dio un día. Ese día no es simplemente un nombre, sino que significa reposo, descanso. Por lo tanto, desde el Génesis hasta la nueva tierra, en la Escritura está el sábado presente. ¿Cómo puede llegar Génesis y luego bajar al domingo y volver a subir al sábado? Es decir, Dios no hace ese cambio en su ley. Ahora, todo aquel que quiera obrar por sí solo bajo la ley, sí está bajo maldición. Pero como dijo el hermano Jairo, aquellos que andan en el Espíritu, espíritus son. Y por lo tanto, al andar en el Espíritu significa dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pues somos libres de la ley, porque andamos en Cristo. Los mismos judíos cuando estuvieron aquí no andaban en el sábado porque creían que era simplemente guardar el sábado. Pero si tú y yo guardamos el sábado, dejando que otros descansen y cuidando, pues estamos haciendo lo que es la ley. Bueno, por aquí, chicos. ¿Quién era el representante? Dayana. Tú, César. Ya adquirió responsabilidad. Bueno.
Bueno, aquí con los chicos hemos concluido así cortito acerca del sábado. Realmente desde el día de la creación, primero sabemos que es un día específico, cuando Dios dice que fue la tarde y la mañana del primer día, entonces sabemos que es literal, de la puesta del sol a la puesta del sol es un día, y es al único día que Dios le pone nombre, el sábado. El Shabbat. Y realmente también en Éxodo 31, 13, nos dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esto va en referencia al sello de Dios, porque Dios desde la antigüedad, cuando alimentaba al pueblo de Israel, lo hacía de domingo a viernes, y el día sábado, el día viernes ellos tenían que recoger una doble porción, porque el día sábado no iba a caer nada. Entonces, es lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios es el sábado. Y por último, la ley, gracias. La ley, Jesús dijo, cuando vino aquí en esta tierra, dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y creo que es una de las cosas que muchas de las personas no comprendemos, es que, como dijo nuestro hermano, que había dos tipos de leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Y la ley ceremonial se terminó cuando Jesús fue crucificado y resucitó y fue al cielo. Entonces, la ley moral sí lo cumplimos porque son los 10 mandamientos, y creo que eso hemos concluido con nuestro grupo. Vale, ya sé que hablas, vale. A ver, Álvaro, toma. Gracias. Bueno, lo interesante aquí cuando se nos presenta esta clase de situaciones es conocer un poco de historia, y hay que profundizar. Nosotros no debemos caer en la trampa que caen siempre nuestros hermanos de otras denominaciones. ¿Por qué? Era claro el hermano cuando decía de que Dios, cuando creó este planeta, Él nunca le puso nombre a los días. Quienes pusieron nombre a los días fueron los romanos y los griegos. El único día que lleva nombre, pero es porque se llama así en hebreo, que es el Shabbat, o el séptimo día, porque quiere ir descanso, reposo, es el que Dios le dio. Ahora, el calendario gregoriano fue hecho en 1583, 1582 por el Papa Gregorio XIII, ¿sí? A esa fecha, cuando se hace la comparación con el calendario hebreo, pues los ciclos lunares, los equinoccios de invierno y todo esto le daban a los científicos la certeza de que todos los ciclos de la Tierra venían completos. Ahora, cuando leemos nosotros en Mateo 28, la resurrección de Jesús, nos damos cuenta de que es clara la Escritura cuando habla de que pasado el día, sábado, dice, el primer día de la semana, vienen María Magdalena y vienen las otras mujeres a la tumba. Dice el primer día de la semana. Eso es muy claro. Cuando nosotros vamos a hablar con personas que dicen de esto, que es que hay un desfase en los días, no. Los días no están desfasados. Esto es para confundir. Y algo que nos llama el Señor es a que estudiemos, a que nos capacitemos, porque cualquiera nos puede embolatar y nos puede meter cuentos chinos. Ahora, lo otro, que podemos cumplir la ley, hay algo de lo cierto que Él dice. La ley no la podemos cumplir. La ley es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, para nosotros asimilarlo, tenemos que estar en Cristo Jesús. La única manera de cumplir la ley es mediante la transformación del ser humano, y esa transformación se da, como lo decía el pastor esta mañana, entregándonos día a día al Señor. ¿Para qué? Para que las obras empiecen a ser espontáneas en mi vida. Yo no hago obras por mí mismo para justificarme, porque eso es condenación, sino que las obras empiezan a fluir, o los frutos, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Se darán cuando esa santificación empiece el proceso en cada uno de nosotros. Eso es más o menos lo que uno debe Muy bien, Álvaro. ¿Por aquí? Tatiana. Venga, dale. Lo que nosotros concluimos es que cuando Dios apartó el día sábado, era en la creación y no había religión, no había calendario. Éramos todos hechos, Adán y Eva estaban los únicos, entonces no teníamos por qué tener un calendario como tal. Y como dijo Luisa, lo santificó y lo apartó. Y como dijo Álvaro, tiene nombre propio, o sea que es un día de descanso para todos. Cuando dice que la ley no se puede cumplir, es verdad que a medias, porque nosotros tenemos un proceso, y cuando nos ponemos frente a la ley, es el espejo donde nos reflejamos y nos damos cuenta que necesitamos un redentor para poder hacerlo, porque sin gracia no podemos ser salvos. Amén. Bueno, pues la primera herejía, pues no hay. Vale. Uy.
Casi me lo cargo. Bueno, en este video tiene algo de particular, que el que está ahí abajo es otro pastor. Entonces, un pastor está hablando del video del otro pastor que habla de nosotros, ¿vale? Entonces, esa es la primera supuestamente herejía que no existe, porque no hay. Porque podríamos decir que está faltando a la verdad, en principio. Vamos a ver la segunda, ¿vale? Pero los que han llegado ahora, ¿vale? Vamos a mirar la parte que dice la herejía. Hablamos entre todos lo que pensamos. Uno habla para que se nos haga más corto y saquen la idea, la idea, ¿cómo se llama? La idea central. Y esta es la respuesta. Vamos al segundo punto, Jorge. Basan en las escrituras. Si bien como todos los movimientos religiosos profesan que se basan en las escrituras, vemos que sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque utilizan la Biblia más complementos literarios de una mujer, una falsa profeta llamada Elena G. de White. Vemos que esta mujer tiene miles de libros y de todos manuscritos literarios que utilizan interpretaciones personales de esta mujer. La Biblia lo llama como tradiciones de hombres. Pero bueno, en toda su literatura vamos a ver horrores teológicos. ¿Por qué? Vamos a ver que tiene escritos 17 veces más que la Biblia. O sea que multiplica 17 veces las escrituras. Tiene más de 5.000 artículos literarios, 49 libros oficiales, 55.000 manuscritos. Entonces, todo este tipo de obras literarias que utilizan, dicen que son inspirados por Dios. Dicen que son como la Biblia misma y lo toman como palabra fiel de parte de Dios. Pero vemos que esto es totalmente falso. ¿Por qué? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y la palabra nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En estas obras literarias de esta falsa profeta Elena G. de White, vemos que lo único que estamos viendo son filosofías de hombres, huecas sutilezas. Tienen que agregar a las escrituras, le es incompleta las escrituras. Lo mismo vemos en los testigos de Jehová. Entonces vemos que estas huecas sutilezas llevan a este movimiento religioso guiarse por los sueños y visiones de una mujer. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios. Vemos que dentro de todo lo que vemos del género literario adventistas, tuvieron que guardar y esconder los manuscritos vergonzosos. Muchas cosas eran ridículas y las tuvieron que esconder y quemar. Pero hay muchas cosas que han salido a luz y evidencian que son totalmente falsos. Punto número 3. Stop. Vale. Pues ponemos 5 minutos y con 3 tienen suficiente. 3 dicen ya está, que es demasiado ya. 2 por acá. 3. 3, vale. Vamos a 3 minutos nomás. 3 minutos para que hablen. Ven. A ver, dése la vuelta. Hablen.
Tiempo. Hermanos. Tiempo, tiempo. A ver, ya. Diego, por aquí, chicos. Adao, ya sé que está bien. Vale. Vamos a escuchar por aquí a ver qué es lo que han podido sacar. ¿Quién va a ser la persona indicada? Vale, pues a ver, es claro que para nosotros Elena de White no es pues cualquier persona así, por así decirlo, ¿no? Claramente ella es una mujer que el Señor inspiró y creemos en ella, así como también creemos y creímos en los profetas antiguos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan, en todos ellos, por eso creemos en ella. Sabemos que el Señor la inspiró y ella, a ver, sus escritos no están por encima de la Biblia, jamás y nunca están los escritos por encima de la Biblia. Nosotros no vamos a predicarle o a evangelizarle a una persona de afuera con los escritos de Elena, nosotros siempre vamos con la Biblia. Ya cuando la persona comienza a querer tener más información de nosotros es cuando nosotros vamos mencionando a Elena, pero sin embargo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice: tened también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La luz mayor es esta, la luz menor son los escritos de Elena, no está por encima de la Biblia. Entonces, claramente, aquí en la Biblia hay otros versículos que también se pueden mencionar, sin embargo, digo solamente eso. A ver, ven. Bueno, aunque nosotros tenemos el conocimiento sabiendo de que no hay contradicción entre la Escritura y el Espíritu de profecía, pero nosotros tenemos que refutar con la Escritura lo que ellos dicen. No podemos agarrar el Espíritu de profecía y decir esto no. Nosotros, mira, dice Proverbios 29, 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo adventista es uno de los pueblos más ordenados y longevos a nivel mundial. Si usted entra en internet va a ver que es una de las religiones, de las comunidades cristianas más longevas y ordenadas. Algo que vamos a poder contrastar con las personas que son de la iglesia pentecostal, y que no es por crítica, sino es porque hay un orden, y ese orden lo debemos y gracias a que tenemos la palabra de la profecía dentro de la iglesia, la cual genera orden entre nosotros, de tal manera que la Escritura mismo dice, ¿no? Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena, y no hay otra forma más que dirigir la Escritura. Vale, Diego. ¿A quién quiere hablar? ¿Otra vez tú, César? Bueno, creo que han dicho la gran mayoría de lo que han dicho ya está correcto, y creo que también es importante que comprendamos que nosotros somos una iglesia profética. Dios en la Biblia nos ha demostrado a lo largo de los años que se iba a levantar un último movimiento, el movimiento adventista en 1844, y nosotros vemos que por medio de esta hermana Elena G. de White, pues nos da gran luz, porque recordemos, Daniel cuando tenía todos esos sueños no entendía lo que pasaba, por más inteligente, sabio que era, él no entendía los sueños que Dios le estaba dando, y Dios le dijo que no era su momento. Pero después, se puede decir, cabe la casualidad que en un estudio en 1844 descubrieron realmente lo que Dios quería decir, y no es así, sino que Dios tenía planeado de que, así como dijo mis hermanos, en el Antiguo Testamento hubo profetas, en el Nuevo también los apóstoles, pues también hay y hubieron personas que por medio de su consagración pues nos dieron a conocer también cosas que tal vez nosotros no comprendemos de mejor manera sin ir en contra de la Biblia. Vale, César.
Alvarito. Bueno, aquí se ha dicho algo importante sobre Elena de White y yo busqué el dato, no lo tenía muy claro, busqué el dato y en 1903 ella escribió la mínima atención, lo dijo, ya lo hemos repetido, pero quiero darle la fecha, 1903, la mínima atención es dada a la Biblia y el Señor le ha dado una luz menor para conducir a los hombres y a las mujeres a la mayor. A través de su ministerio, ella aseguró que la función principal de sus escritos fue conducir a las personas a la Biblia. ¿Qué es lo que pasaba? La Biblia era, por la época del oscurantismo, cuando se prohibió y el pueblo de Dios estuvo diseminado, nos acordamos de los valdenses, cómo copiaban ellos testimonios y frases de la Biblia y iban aprendiendo mentalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia fue quitada al pueblo. El vulgo, como se conocía en aquella época por los señores feudales al resto del pueblo, precisamente la palabra vulgo es porque eran vulgar, o sea, no tenían ningún conocimiento. A través de los años las personas, cuando la Biblia volvió a imprimirse en Inglaterra y empezó a leerse, muchas personas no entendían la Biblia. Y Apocalipsis es claro, porque Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? El mismo Apocalipsis nos lo revela en 19, capítulo 19, versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esa es nuestra luz menor para estos días. Nunca los testimonios de Elena de White han estado por encima de las escrituras. Al contrario, lo que dan es una claridad de las escrituras para aquellos que no las entienden. A ver, por aquí. Juan Pablo, venga. En este tema sí quiero tomar la palabra. Me agrada que hayamos utilizado varios textos. Hay un texto en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, que dice, ¿creed en Jehová vuestro Dios? No. ¿Cómo dice? Luego es cuando dice, creed en vuestros profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. A mí realmente este tema no me preocupa y hasta me llama la atención que el tipo utilice con datos bastante claros de la cantidad de los escritos de Elena de White. No me preocupa que un tío de estos diga esas cosas. A mí realmente lo que me preocupa, y quiero ser discordante, lo hablábamos aquí, es que dentro de nosotros surjan dudas acerca del espíritu de profecía. Eso es más preocupante, porque los textos que leyó, el primer texto que leyó Luis Ángela, el texto que leyó Álvaro y este texto que está en 2 de Crónicas, es claro, porque me llama la atención, que ellos hablan de que sí, que queremos una falsa profeta, mientras que ellos en cada culto declaran profecía y cogen 4 o 5 personas y empiezan a repartir profecía. ¿De dónde sacan la profecía? Bueno, pero que realmente lo que quisiera dejar claro es una reflexión para nosotros, ¿no? Interiorizar un poquito esto. El espíritu de profecía es un regalo que Dios le dio a su pueblo, ¿vale? Es algo que es un sello de identidad como adventistas. Y toda persona, por muy adventista que sea y que lleve los años que lleve, que manifieste dudas acerca del espíritu de profecía, está por un camino equivocado. Entonces tengamos cuidado con eso. Vale. Otro detalle que podemos añadir es que en este caso el caballero alude que hay un montón de artículos y de libros. Pero hay un detalle, para uno hacer una crítica de eso hay que leerlo primero. La pregunta es, ¿habrá leído algún artículo, algún libro? Lo dudo. Ahora, como dice Juan Pablo, que lo diga él, vale, es entendible. La pregunta es, ¿nosotros estamos leyendo esos libros que son un regalo para nuestra vida? Le estamos sacando un tiempito y decir, bueno, hoy voy a leer una paginita. Porque al final, cuando uno lee esos libros, lo invita ¿a dónde? Aquí te dice, oye, yo he sacado muchas ideas y digo, no me di cuenta que eso estaba en la Biblia. Así que tendríamos que buscar leer un poquito más.
¿Vale? Y ahora no hay impedimentos porque la tecnología nos permite más cosas. Vamos al siguiente punto, ¿vale? No se me desorganicen. Jorge, a la tercera. Los fieles tienen una devoción por los falsos profetas. El primero que encontramos es William Miller, este hombre que profetizó la segunda venida para el año 1843, pero al no cumplirse dice que hubo un error, obviamente que Dios fue el que se equivocó, pero iba a ser en el año 1844. Vemos que fue totalmente falso y hubo un gran error. Esto se lo llamó como el gran chasco de 1844 y muchos de los fieles abandonaron la iglesia adventista. Vemos que siempre el movimiento religioso, todos hablan de ver el futuro, todos hablan de ver el fin de los tiempos y siempre es en el tiempo donde les toca vivir a cada uno de estos hombres paganos. Entonces, lo que vemos es que fue totalmente falso. Pero después aparece la sucesora, Elena G. de White, que era fiel de este hombre, y vemos que tuvo más de 2000 visiones y sueños. Sueños y también habían visiones personal. Esta mujer nos había afirmado de que Dios le hablaba a través de un ángel que se acercaba a su habitación en su casa de California, junto a una silla. Pero bueno, todos estos falsas profecías y visiones fueron complementos que el movimiento religioso lo tomó como verdadero y sin cuestionar nada. Vemos que más de 2000 profecías, muchas falsas, algunas dudosas, pero lo que vemos es que las Escrituras, ¿qué es lo que nos dice? Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice, mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, esto es lo que estaba haciendo esta mujer, anunciando otro evangelio. Entonces dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esto significa, sea maldito. Entonces, lo que vemos es que las Escrituras nos prohíben, pero vemos que acerca de los testigos de Jehová, los mormones también utilizan este mismo método de hablar con ángeles, de hablar con seres espirituales, y empiezan a hablar y basar sus doctrinas en filosofías de hombres. Cuando vemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos dice, si el profeta hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la ha hablado tal profeta. No tengan temor de él. Bueno, la palabra nos está enseñando de que si no se cumplen las profecías, es totalmente falso y no es de parte de Dios. Cuando vemos que de 2000 profecías, la gran mayoría fueron falsas. Por eso vemos que esta mujer es totalmente anatema. Lo que vemos también en cuanto a las profecías falsas de esta mujer, dice que en una congregación predicando, Dios le había dicho de que en su segunda venida, muchos de los que estaban en esa congregación iban a estar con el Señor con sus cuerpos transformados. También nos habla de que el Señor le mostró de que la nueva Jerusalén jamás será levantada, cuando vemos que en el año 1948 se volvió a levantar como capital de Israel. O sea que es totalmente falso todo lo que estaba enseñando esta mujer. También profetizó que la esclavitud iba a ser revivida y vemos que la esclavitud fue abolida, todo lo contrario. Entonces todos estos escritos nos demuestran que es una falsa profeta. Punto número 4. Stop. ¿Cuántos minutos quieren? ¿2? Con 2 dice. Vale. Con 2. El diálogo empezó. Venga. Oye, tú, ¿por qué no vienes con tus hijos? Me estás diciendo que tenemos que traer las escuelas sabáticas para este año.
Tiempo. Tiempo. Hermanos. Hello. ¿Vale? ¿Ya? Vale. Pero vamos a hacer una cosa, ¿eh? Gente mía. Esta tarde no hay niños, ¿eh? ¿Vale? Esta tarde no hay un montón de niños, pero igual hacemos bulla. Así que tenemos que entre todos estar... si el otro habla, escuchemos, ¿vale? Para que así mantengamos, ¿vale? Porque ya no podemos decir, es que están los niños, son los que hacen la bulla. Ahora está... El bebé todavía está calladito, ¿eh? el que más se está comportando. El que menos molesta. Vale. Luisa, a ver, ¿qué es lo que podíamos responder de eso? A la conclusión de que para comenzar, todo lo que está diciendo el señor ese, pues es mentira. Todito. Exacto, es falso. ¿Por qué? Porque las fechas que él nombra, ahí todavía ni siquiera estaba creada la iglesia adventista. Eso, por un lado. Por otro lado, se me fue. Por otro lado, exactamente. Por el otro lado, tampoco se guardaba el sábado para ese momento. Ya el sábado se empieza a guardar después. Y lo otro que también que tenemos que tener muy en cuenta es que ellos se equivocaron, y que lo sabemos muy claro, ellos se equivocaron de fecha, del evento, más no la fecha. La fecha fue correcta. El evento sabemos muy bien que fue cuando el Señor entró del lugar santo al lugar santísimo. Y ellos pensaban que era que Cristo iba a venir. Estaba siendo purificado allá arriba, más no la tierra todavía, ¿sí? Vale, pues ya está. ¿Algo más que añadir, Diego? Bueno, la coherencia del tiempo. A ver. Hay muchas cosas que Adrián dijo y que... pues, Escuchar, chicos, ¿vale? Hemos escuchado. Lo que pasa es que una persona que habla de forma general no toma la línea del tiempo como dentro de la iglesia adventista se toma. Miller no era adventista, el NG de Huay en ese tiempo cuando hubo el gran chasco tampoco era adventista, pero lo que dijo Miller simplemente cambió la situación de una idea de que Cristo iba a venir cuando la profecía de Daniel que toma Miller se cumplió. Es algo que ha sucedido en la historia. Una persona puede ir a agarrar el libro de historia mundial y va a encontrar lo mismo que está en el libro de Daniel. Y el NG de Huay, hay que estudiar un poco más las cosas que habla sobre la esclavitud, porque a ciencia cierta no he escuchado que haya dicho algo así, por una parte. Por otra parte, no hay otro evangelio. El Espíritu de Profecía y la Biblia hablan de la justificación por la fe, por lo tanto, el evangelio es el mismo que Pablo y Cristo y todos los profetas y todos los apóstoles han manifestado, que nadie se salva por obra, sino por la gracia, teniendo la fe en Cristo. Muy bien, Diego. Por aquí, ¿quién va a hablar? Dayana, César, Dayana. Bueno, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que sí hay muchos profetas que a lo largo de la historia han dicho lo que han visto y todo, ¿sí? Pero esos profetas no están acorde con lo que dice la palabra de Dios. Elena G. de White, todo lo que soñaba y todo lo que escribió y plasmó en sus libros están acorde y basados con la palabra de Dios. Otra cosa, unos dicen, no, es que morí durante 2 días y reviví y ya, como si nada. No, miremos que Elena G. de White, cuando recibía sus visiones, ¿cómo se ponía ella? Ella entraba en trance, se ponía débil, igual que como le sucedía a Juan cuando recibió las visiones en la isla de Patmos. Álvaro. Vale, aquí seguimos con datos interesantes y lo que yo siempre he recalcado, la necesidad del pueblo adventista de estudiar. Y este tema, justo esta pregunta o esta acusación, gracias Lumeri, que hace este hombre, es fundamental que nosotros lo conozcamos en el dato histórico. Primero, conocer muy bien la profecía de Daniel 8, ¿sí? Cuando en Daniel 8
8:14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y lo dijo también Diego, de que las profecías de tiempo nosotros las manejamos muy bien, ¿vale? Ahora, con respecto a Guillermo Miller, lo dijo Luisa, Guillermo Miller en 1832-33, él era bautista, él era de profesión militar, pero era bautista, y él empezó a estudiar precisamente el libro de Daniel, pero tuvo confusiones. Elena de White, su familia, que ella era una adolescente o niña, ellos eran metodistas, ¿sí? Pero él empezó a estudiar el libro de Daniel y empezó a creer que la purificación del santuario era la tierra, el retorno de Jesús a la tierra, y que purificaría el santuario, que para ellos el santuario era la tierra. Y no era así. El movimiento adventista legalmente nace en 1863 y él mismo se contradice en el video. Entonces es bueno tener todos estos conceptos claros, tanto Daniel 8 como Apocalipsis 10, ¿sí? Tenerlos muy claros para comprender la profecía y saber cómo, con historia agregada, cómo refutar todas esas cosas. Muy bien. Sí. ¿Tú? Bueno, lo que dijeron todos es verdad, pero en un momento determinado, cuando la hermana White hace todos los libros y los escritos, todos son cotejados con la Biblia y todos son comparados a lo largo de la historia. Yo no sé si todos hemos leído el libro que dice Dios al mando del timón. Ahí habla perfectamente cómo nace nuestra iglesia, y nuestra iglesia nace después del gran chasco, después de todo eso, y todo tiene un tiempo establecido de acuerdo a la Biblia. Y en ese libro se habla exactamente cómo Dios manejó cada momento y cada detalle a través de la historia, y somos lo que somos ahora. Pero necesitamos conocer nuestra historia para poder defender lo que están diciendo. A ver, no te corresponde, te voy a arreglar el tiempo. Algo súper rápido, que cuando él también comentaba lo de que la iglesia simplemente aceptaba las doctrinas y esto de lo que decía la profeta, ¿no? En realidad eso no era así. No era así, porque de hecho eran, digamos, ese movimiento adventista que se llamaba el movimiento adventista era formado pues por muchas denominaciones, y de hecho muchos cuestionaron, hasta José Bates y todos ellos cuestionaron como, no sé, tenemos dudas de las visiones que está teniendo, pero Dios probó a la luz de la palabra de Dios y por medio de distintas formas y manifestaciones de que era realmente las cosas de Dios, y no se daba, no era que de repente nosotros recibimos todas nuestras doctrinas y creencias como fruto de visiones, no. Ellos se sentaban y estudiaban y escudriñaban la Biblia de una manera increíble y súper bien, y solamente cuando llegaban a puntos tales en los que, pero después de haber estudiado, el Señor decía, bueno, ahora les revelo, y les revelaba, digamos, la solución al punto crítico. Pero sin embargo, la hermana Elena, ella misma, dice Jaime White, que ella como que le preocupaba porque no podía entender muchas cosas y como que su mente no le daba muy bien para esas cosas. Y entonces Jaime decía pues precisamente que esa era una forma de Dios para protegerla también, para que los demás vieran que no era que ella se estuviera inventando algo. Entonces es ver todo esto y en conjunto no da ningún argumento, pues correcto, el hombre no sabe defender sus... Así es. Bueno, solo para añadir un detalle, en los libros de ella, tomamos en cuenta que Elena de White pues no es una catedrática. 1, 2, no tenía un PhD. Era una persona sencilla, pero que recibió información sobre el año 1863. Y os doy un dato. En sus escritos, sobre todo los que tienen nutrición y los que habla de salud, alude a un dato que hoy se puede respaldar. Por ejemplo, ella alude que hay una conexión entre el cerebro y el intestino. Ese dato, estos años atrás, no se daba por sentado. Hasta estos últimos años, y ahora que estoy haciendo un máster justamente en microbiota, hablan estas cosas. Y el profesor que está diciendo, mire, esto que voy a decir os parecerá revolucionario, pero hay una conexión entre esto y esto. Le digo, mira por dónde, eso ya lo leí hace tiempos. Vale, pero ese es el detalle. Ahora, ¿lo descubrió porque la mujer se había preparado para eso? No,
sino que Dios, en su infinita misericordia, para dejarnos información a nosotros, para prepararnos para el tiempo de fin, lo dejó plasmado para que nosotros lo leamos y seamos, como dice la Biblia, un pueblo sabio, entendido, para que aquellos que nos conozcan sepan de que tenemos algo especial que Dios lo dejó para ser distintivos, porque al final el pueblo adventista es un pueblo distinto. Y nuestro deber es que, a pesar de los embustes que pueden echar, es que tenemos que vivir ese mensaje, porque eso se cae solo. Hasta aquí no podemos decir es que ahí está todo eso correcto. Vamos a ver. Vale, la última. Él decía que si un profeta no se cumplía lo que él decía, no era profeta de Dios. Otra cosa más que dijo la hermana Elena de Guay acerca de la música. Eso lo dijo hace más de 100 años, que lo que pasó en Indiana era lo mismo que iba a pasar hoy. Y eso es lo que está pasando hoy. Ella dijo cosas ahora 100 años que están pasando hoy. Entonces, sí se cumple lo que el profeta dijo. Hay muchas cosas que la sierva de Dios dijo allá que tienen su cumplimiento hoy. Así es. Así que, y lo de la esclavitud, una de las propulsoras de que se quite a los negritos como esclavos, ¿quién fue? Ella también ayudó a todo eso. Y escribía a aquellos adventistas que tenían gente de color, decía, tú no puedes tener eso, tenemos que dar ejemplo liberándolos. En el video decía que ella había dicho que no se iba a quitar la esclavitud. Bueno, pues es que es un error porque simplemente no se ha leído. Y por eso, extraemos esto es porque les incentivamos para que ustedes hablen, se quiten las dudas, porque si no se habla esto aquí, es como en el hogar. Si en el hogar no se habla, y ya otros hablarán por ti y ya lo pondrán peor. Vamos al siguiente punto que vamos avanzando. Enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. Acá hay un problema teológico porque los testigos de Jehová, por ejemplo, que es algo muy parecido en cuanto a doctrinas, no son trinitarios, no creen en la Trinidad, creen solamente en Jehová y quitan la deidad de Jesucristo. Jesucristo es una creación, es un hombre solamente bueno. Pero los adventistas creen en la Trinidad, creen en Cristo, pero acá estamos viendo de que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Acá estamos atentando contra la deidad de Jesucristo, porque Jesús no es Dios, Dios hecho carne. Pero ellos se basan con Daniel, capítulo 10, versículo 13, donde el arcángel Miguel es uno de los primeros principales. Utilizan este versículo ¿para qué? Para decir que Jesús es uno de los principales, es uno de los primeros príncipes. Pero vemos que Jesús es el creador, no es un príncipe, no es el general de los príncipes como nos quieren enseñar. Pero bueno, todo esto es una falsa interpretación. También vemos que en Apocalipsis capítulo 7, Miguel pelea contra Satanás. Y utilizan de que Miguel tenía un ejército a cargo para pelear contra Satanás. Entonces lo que dicen es que Jesús, claro, como tiene gente a cargo, ángeles a cargo, es el arcángel Miguel. Pero vemos que todo lo contrario. Vemos que hasta Satanás tiene gente a cargo, así que no podemos utilizar esos versículos para decir que Jesús es el arcángel Miguel. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos habla de que el Señor, en su segunda venida, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces están diciendo que Jesús es el arcángel Miguel que viene, pero también nos dice con trompeta de Dios. O sea que Jesús es Dios, no es un arcángel. Por eso, bajarle el rango a lo que es de un Dios creador a un arcángel importante, ya pasaría Jesucristo a ser una creación y no pasaría a ser el creador como nos enseñan las Escrituras. Punto número 5. Stop. ¿Cuántos minutos quieren? 3. Venga, 3. 3 minutos para dialogar sobre ese punto. A ver. ¿Qué? No, no pasa nada. Sí, bien.
A ver, tiempo. A ver, empezamos por aquí. ¿Ya están listos? ¿Ya saben lo que van a responder? Gente. A ver, Adrián. ¿Todos listos? Luisa, venga. Vale. ¿De dónde nosotros sacamos que Miguel es Cristo? Pues es la traducción, claramente, ¿no? Que significa Miguel. ¿No se escucha? Hola. Ahora, ¿sí? Vale. Vale. ¿Que de dónde nosotros decimos que Miguel es Jesús? Pues porque es la traducción, ¿vale? Que Miguel es igual a Dios, o Miguel es como Dios, o ¿quién como Dios, verdad? Vale, ¿quién es igual a Dios? Entonces también, Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vemos con esto, ¿sí? Nosotros, a ver, sabemos también que claramente Satanás es el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y Cristo, Miguel, sí, que es el Hijo de Dios, es el príncipe del ejército de Cristo, de Dios. Entonces, por eso es que aquí este versículo lo especifica muy claramente. Como también lo especifica aquí Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Es una batalla claramente que comenzó en el cielo, ¿sí? Que era directamente con Cristo. La guerra, exactamente, la guerra que tiene Satanás es con Cristo, porque no lo quiere reconocer como el creador, como Dios. Eso es solamente lo que yo puedo decir. A ver, Alex. Oye, en Judas 1:9 dice, pero que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Bueno, yo estuve en una ocasión intentando hablar con alguien y él me decía, oye, pero si él hubiese sido Jesús, ¿por qué no lo reprendió a Satanás ahí mismo? Entonces vemos un caso en Zacarías 3:2, si lo tienen ahí, que dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, hay un Jehová mandando a otro Jehová que reprenda a Satanás. Aquí. Bueno, igual usando el argumento de Luis Ángela, pero acotando esto, el versículo 2 de capítulo 12 de Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Entonces hay una relación en lo que dice capítulo 12 de Daniel con Mateo 24, y es Cristo el que viene a despertar tanto a los que murieron en Cristo primero y a posterior a los que no han creído en Él. Entonces no hay un cuarto ente, una cuarta persona para decir que va a resucitar. Solo Cristo, Dios mismo, tiene poder de resucitar, ¿no? Y Adrián, ¿algo más que...? Bueno, es eso. A ver, ¿algo más que quieran añadir a eso? No hay nada que añadir. Ya dijeron todo. ¿Por aquí quiere añadir algo, Álvaro? A ver. De las cosas interesantes es sobre este tema, porque yo también lo he escuchado más de una vez y he tenido mis diálogos con algunas personas que piensan y dicen de que nosotros al referirnos a Miguel como el mismo Señor Jesucristo estamos diciendo de que es creado. Y la Biblia es clara, la Biblia se explica sola. En Génesis 18, cuando nosotros vemos la visita, cuando el Señor le dice a Abraham que los pecados de Sodoma y Gomorra han subido y que Él bajará a verlo, es claro, porque Él baja. Él baja en la persona de Jesucristo. Esta mañana el pastor hablaba y lo dije ahorita, el ángel de Jehová. Todas las tareas, el protagonista principal del Antiguo Testamento era el ángel de Jehová. El protagonista principal del Nuevo Testamento era Jesucristo encarnado, el ángel de Jehová. Y Miguel
que como ya lo dijeron ustedes, ¿quién como Dios? ¿Sí? Precisamente es el mismo Dios, es el mismo Dios encarnado. Y cuando baja y se encuentra con Abraham, ese diálogo que tienen, porque él se queda con Abraham y los otros dos ángeles van a Sodoma y Gomorra a ejecutar, ¿a quién se dirige Abraham como Dios? Al que tiene al lado. ¿Y el que tiene al lado quién es? El mismo Jesucristo. Porque aquí hay muchas cosas que encadenan. Estos son eslabón tras eslabón que nos da una muy buena cadena para comprender. Tendríamos que estudiar un poco más sobre el tema, pero así. Está bien. ¿Aquí? ¿No hay nada más que decir? Vale. Yo creo que lo que sí le podemos añadir es un detalle a todo lo que habéis dicho, es que la Biblia es una estructura que está armada de tal manera. El primer detalle, Jesús ya existía en el principio, sí o sí. Vale. El hombre cae. El hombre, después de caer, se le da una promesa de que en un futuro aparecería alguien que lo va a rescatar. Pero eso sucedió prácticamente, Elena White dice que sucedió 4000 años después. Ahora, hasta mientras la pregunta es, ¿y Jesús se quedó esos 4000 años así? No, tenía que buscar alguna forma de acercarse a los humanos y la forma que nos dice la Biblia que utilizó fue en la figura del ángel de Jehová o el ángel del pacto. Y ese ángel era tan curioso que, por ejemplo, le dice a uno de ellos, quítate el calzado de tus pies porque estás en Tierra Santa. O cuando se encontró con este caso con Josué, le dijo lo mismo, quítate el calzado de tus pies. O en este caso, los papás de Sansón, no me recuerdo cómo se llama, el papá de uno de ellos, Manoa, le dice, he visto a Dios. Y era el ángel que le dijo, oye, deja de comer esto y esto porque vas a tener un hijo. Entonces vemos que hay muchas evidencias, si buscamos la palabra ángel de Jehová, el ángel del pacto, nos va a llevar a una conclusión de que Jesús se presentaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. En Zacarías, ¿qué apareció? El ángel de Jehová. Y cuando ya llegó la promesa, dejó de ser el ángel de Jehová y tomó esta forma que nosotros tenemos para convertirse en el Jesús que conocemos ahora. ¿Vale? ¿Alguna cosa, Diego? Sí, que Andrés decía eso. El que habla ahí en el video dice, se degrada de, como si tuviera un grado para bajarlo de Dios a Arcángel. Sin embargo, tomando en cuenta de que siendo Dios vino a ser humano. No una degradación, pero vino a ser humano. Pero simplemente es entender un poco el contexto de cómo está estructurada el plan de salvación. En el sentido de que él contrasta y dice, no puede Dios bajarse de grado, pero vino a Bueno, se bajó todavía más, se hizo hombre. Por eso no hay ese argumento que él dice, ya se Vale, vamos al siguiente punto, venga. Enseñan que el infierno no existe. Vemos que igual que los testigos de Jehová, enseñan de que, claro, como Dios es amor, no puede enviar a nadie al infierno. No hay condena de parte de Dios. A muchos predicadores famosos le encanta describir el infierno de una manera tal que captan la atención de los oyentes, lo cautivan. Cuando llega el momento de invitarlo a pasar hacia adelante, la mayoría de las personas pasan no porque el mensaje, no porque comprendieron el mensaje de salvación, más bien por el terror infundido. La Biblia no actúa de esa manera. En la que nosotros encontramos que Dios es un Dios de amor y que todo lo hace con amor. Entonces vemos que los adventistas enseñan de que no hay infierno y que no hay condena. El problema es que solamente están viendo uno de los atributos de Dios, que a muchos les conviene que Dios es amor, pero no hablan que Dios también es justicia. Entonces vemos que empiezan a manipular las escrituras y nos hablan acerca, por ejemplo, en versículos, acerca del Gehenna y enseñan que una de las traducciones es que es un hoyo, que es un basurero, que es una tumba. Cuando vemos que en las escrituras, por parte, habla de un basurero que queman basura, pero en muchos versículos nos enseña de que existe un infierno. En Mateo capítulo 5, versículo 29 nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, en esto nos vemos una aclaración de que existe un infierno.
Pero más allá de todos estos versículos que tratan de manipular, cuando vemos que en las Escrituras tenemos muchos versículos que nos hablan acerca del infierno, por ejemplo, Apocalipsis 20:13, Mateo 25:42, Apocalipsis 12:12, Marcos 9:43, Números 16, Lucas 16:19, y tenemos muchos versículos, pero de esto tenemos que ver los principios del Dios que tenemos. Tenemos un Dios justo que ha ejecutado los juicios desde el comienzo de la creación. Vemos que Adán y Eva fueron dos personas que habían pecado y que Dios ejecutó los juicios quitándolos de su presencia y del jardín del Edén. Y después vemos a lo largo de las Escrituras cómo Dios ejecuta su juicio constantemente contra el pecado. ¿Cuál es el problema? Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces tiene que haber un castigo por el pecado. No lo digo yo. En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, muy bien con el criterio de que Dios es amor, sí, pero también es justicia. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios demanda justicia. Y la justicia nos habla del infierno por excelencia, que hay un castigo. Creemos en el Dios de amor, pero también creemos en el Dios de justicia. Punto número 6. ¿Cuánto quieren? 4. 3. Venga, 3 minutos a partir de ahora. Venga, hablen, exprésense. Recuerden que dicen que no creemos en el infierno. Hola, hola. Hola. Creo que es este.
Bueno, empezando primero que todo, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Eso es una traducción griega. Cuando Cristo se refería al infierno, se refería al Gehenna, o al Gehenna, como lo quieran llamar, que era el basurero de Jerusalén, de cual era donde quemaban gente maleantes, botaban perros, basuras. Y usted sabe que un basurero alimentado por encima candela y por debajo gusanos. Así que no nos quiere decir de que no quedamos en un infierno. El infierno creemos que va a ser al final, en el juicio, cuando Dios va a consumir todo, donde dice en Malaquías, creo que es Malaquías, donde dice que el pueblo de Dios saltará como becerros de la marada y pisarán las cenizas de los impíos por debajo de sus pies, ¿cierto? Es lo que entiendo de ese versículo. Vale. ¿Alguien por acá? Bueno, tiene mucha razón Alex al decir que la Escritura indica que no es que el infierno no va a existir, sino que no existe actualmente. Eso es claro con la interpretación de la palabra infierno. Pero por otra parte, hay que tomar en cuenta qué es lo que quiso decir Cristo cuando es preferible arrancar una parte de nosotros a que toda se pierda. Pues no podemos evitar las tentaciones van a aparecer. Otra cosa es que nosotros permitamos que la tentación haga nido en nuestro ser. Es lo que Cristo quiso decir, es decir, si hay algo que te va a perjudicar para perderte, mejor deséchalo para que no se pierda, porque puede ser que por una pequeña cosa te pierdas tú todo completo. Por otra parte, el que habla ahí usa en el sentido de que destituidos. Sí, todos hemos sido destituidos, pero hemos sido rescatados por Cristo. Entonces, el punto es que la justicia de Dios es una justicia que ninguno de nosotros es capaz de poder generar ese tipo de justicia. Porque aquí nosotros nos vemos, pero Dios nos conoce en la intimidad. Por lo tanto, Él va a juzgar de acuerdo a su omnipotencia, ¿no? Por lo tanto, no es que la justicia es castigo, es retribución, sí, por la obra mal hecha. Ahora, no tenemos que ir muy lejos porque en la Escritura dice, todos los que practican tal cosa, pues se van a perder, ¿no? Ahora, si dentro de lo que se practica está las cosas que uno hace, pues está dentro de ese grupo de los que van a perderse por practicar de forma consciente y de forma directa a esta situación. Y por último, pues el hecho de que al final va a haber un infierno, no sabemos cuánto va a durar, si va a ser instantáneo, solo la Escritura dice que pues Dios mismo hará descender fuego del cielo y consumirá. No se sabe si va a consumir instantáneamente o va a tomar un tiempo, eso nadie lo sabe. Dayana, toma Dayana. Bueno, él comentaba ahí de que nosotros, Dios es justo y nosotros tenemos que recibir las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Y él mencionaba ahí lo que dice Romanos 6:15, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, yo ahorita comentando acá con ellas decía que si existiera el infierno, obviamente el cielo está, pero si existiera el infierno y si yo me muero y fui buena persona, me voy para el cielo como muchas personas lo creen, o si yo fui mala persona, me voy para el infierno. Entonces, ¿a qué viene Cristo Jesús? ¿A salvar a quién? Si ya todos vamos a recibir el pago de lo que supuestamente hemos hecho, ¿sí? Entonces ahí él como que se contradice. Si él espera a Cristo Jesús,
¿a quién va a salvar si ya recibimos la paga de todo lo que hemos hecho? ¿Sí? Entonces, sí, en esa parte como que se contradice, pues eso era lo que estábamos comentando acá. Pues sí, tiene mucho. Pero voy a leer acá, qué pena. Acá esta Biblia, que es de Alejandra, es una versión diferente. Dice ella que es el lenguaje actual. Y Romanos 6:15 dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a la vida recta. O sea, lo dice como un poco más específico. Entonces, el infierno como tal en estos momentos no está como lo pinta la gente, de que es allá fuego y que estamos ardiendo y mientras tanto los otros están en el cielo gozando. No, porque entonces ahí Dios se contradeciría también en lo que dice en su palabra. ¿Algo que añadir? Gracias. Bueno, yo voy a aclarar algunos asuntos porque desafortunadamente al pueblo adventista nos sigue atropellando, sí, con respeto lo digo, la ignorancia en el conocimiento. Al pueblo adventista nosotros seguimos creyendo en las tradiciones católicas todavía. El infierno es una palabra creada por Dante en la Divina Comedia. Y lo aprovechó el Vaticano en aquella época para incluirlo dentro de sus dogmas. La palabra infierno a la que se refería Alex es el Valle de Hinón en Israel, que era el basurero local de Jerusalén en aquella época, que era donde se depositaban los cadáveres NN, digámoslo así, ¿sí? O algunos malhechores que eran muertos y pues obviamente cuando empezaban a heder los quemaban, ¿sí? Pero en la palabra original o haciendo, buscando lo que es la traducción de infierno, infernum en griego quiere decir por debajo de o subterráneo, que hace inferior, que hace referencia precisamente al Seol o al sepulcro. Ahora, quitémonos de la cabeza la palabra infierno. O sea, los adventistas no debemos pensar en infierno porque eso no existe. Es una palabra inventada por el hombre y tomada por la tradición católica para llenarlo la cabeza de cucarachas. Lo que sí nos dice el Señor en 2 de Pedro 3, versículo 9 es: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿A qué se refiere aquí Pedro, o 2 de Pedro? Se refiere a que el Señor es misericordioso y es tardo para la ira porque lo viene repitiendo en toda la Escritura. Pero algo que no debemos obviar es que el Señor es justicia también. Y el Señor llamará a cuentas de acuerdo a lo que nosotros hayamos cultivado en esta vida. Ahora, que si hay un tiempo en que arderán y ese fuego que descenderá del cielo será la presencia de Dios, que es fuego consumidor, la cual no tiene ninguna capacidad o conveniencia con el pecado. Por eso cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su rostro, el Señor por misericordia le dice, pasa de espaldas. Y él mismo se dice, Jehová, Jehová, grande misericordia, tardío para la ira, ¿no? Ahora, la presencia del Señor, su presencia es fuego consumidor. Eso será lo que consuma a los pecadores en el tiempo del fin. Y sí tenemos un tiempo establecido. La hermana Elena de White lo dice, lo recordaba aquí Juan Pablo. ¿En qué libro es Juan Pablo? En la historia de la redención. De que de acuerdo a la cantidad o a los pecados de la persona, algunos arderán más que otros. Eso es lo que... ¿Algo más? Aquí queda claro que cuando decides atacar una doctrina, tomas de lo que sea para decirlo, ¿no? El hombre mismo se está contradiciendo con los textos que ha utilizado, precisamente contradice la primera herejía que él dice, porque él decía que en la primera herejía hablaba de la abolición de la ley, y está utilizando aquí que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo sabría él que es pecado si la ley está abolida? Ahí entraría directamente en una contradicción. Respecto a las creencias de lo que hemos mencionado, esa palabra infierno que ha sido, vamos a llamarlo infiltrada, ¿no, Álvaro? Porque más palabra
más palabra jesuita que palabra bíblica porque ni siquiera existe. El fuego eterno que habla el Señor Jesús en Mateo 25, dice que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Este fuego eterno nunca fue preparado para ningún ser humano. ¿Qué pasa? Que la justicia divina ejecutará de acuerdo al comportamiento y a la elección de cada quien. No, el Señor no quiere que nadie perezca, como lo dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero en un momento determinado la justicia divina obrará y llevará a cada quien un castigo de acuerdo a lo que haya elegido vivir. Entonces, esto también se mezcla con la doctrina de la inmortalidad del alma, que decía Dayana, si nos morimos y somos buenos vamos al cielo, si nos morimos y somos muy malos y vamos al infierno. Imagínate las personas que murieron en la época antediluviana, llevarían miles de años siendo consumidos. Eso no entraría en los planes de ningún Dios misericordioso, como él mismo se declara. Entonces son contradicciones teológicas que nos llevan a la conclusión de que cuando quieren, digamos así, ensuciar el nombre de una denominación en específico, utiliza cualquier término. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, pues hasta aquí. ¿En cuál vamos, Jorge? Nos falta una. Nos faltan dos. ¿Una o dos? ¿Cuánto falta, Jorge? Dos. ¿Todavía tienen fuerza para las dos más? Todavía, ¿verdad? Que hasta las 10 no se pone el sol, así que sigue siendo sábado. Bueno. Venga, dele. Dale la otra. La expiación de los pecados por Cristo en la cruz fue incompleta. Esta es una falsa doctrina que enseñan los adventistas con una falsa enseñanza que dice que Cristo no alcanzó la plenitud y la perfección en cuanto a lo que es expiación. Por eso nos enseñan que hasta el año 1844, siempre toman este punto de referencia, esta falsa profecía, dijeron que en el año 1844 Cristo había estado intercediendo en el lugar santo por los pecadores arrepentidos. Pero vemos que los pecados permanecían imborrables. Todo esto está en el libro de Elena G. de White, el libro del testimonio se llama. O sea que Jesús no podía perdonar los pecados, era incompleto hasta el año 1844. Vemos que dicen que luego, cumplido la profecía de los 2300 días, Cristo entra en el último aspecto del ministerio expiatorio y aparece un juicio para poder eliminar el pecado definitivamente. Enseñan de que Cristo en el lugar santo no podía hacer el sacrificio perfecto, como el sacerdocio arónico, que tenían que pagar el pecado por su propia cuenta primero y luego por el pueblo. Pero vemos que esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nos vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 27, y nos dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Jesucristo no tiene la necesidad, como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto se hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio perfecto es una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. En el capítulo 9 de Hebreos, también versículo 12, nos dice: y no por sangre de machos cabríos y becerros. Acá hay otra falsa enseñanza. Ellos también enseñan que Satanás también es el que lleva los pecados. Vemos que Satanás estaba representado como el macho cabrío. O sea que el macho cabrío de los sacrificios estaba tipificado en Satanás. O sea que lo que enseñan es que el pecado cae en el que origina los pecados, que es Satanás. Totalmente falso, totalmente satánico. En el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12, dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. O sea que es falso esto que están enseñando de que Cristo hizo una obra incompleta, habiendo tenido la eterna redención. Entonces acá estamos viendo que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto, no como lo que están enseñando los adventistas acerca de que fue incompleto. En el versículo 28 del capítulo 9 también nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya está, no es incompleto. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Los adventistas enseñan que es imborrable el pecado, que Cristo, aunque te perdone, te salva de la ley, pero aún siguen imborrable. Acá está diciendo que no, para salvar a los que le esperan. Entonces acá estamos viendo que esta doctrina es totalmente falsa y hereje. Punto número 7. Bueno, este está un poquito más difícil, pero creo que se puede responder. ¿Cuánto quieren? 5. 3, venga, 3. A partir de ya.
A ver, chicas, participan. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Stop, stop. A ver. ¿Ya están todos tranquilos? Vale. Vale, ¿se han visto que hay ahí dónde está dirigiendo en este caso, la idea de dónde está el error? ¿Vale? Porque presenta varias cosas, como por ejemplo, de decir de que el sacrificio de Cristo es incompleto, un punto. El otro punto es el tema de que decimos que Satanás está Azazel. Bueno, que eso es otra historia que estamos ahí, que está también comentando. Y no sé qué más ha dicho ahí. Digamos que son los dos puntos básicos que está aludiendo, del que estamos diciendo nosotros que es un sacrificio incompleto. Ahora, la réplica de ustedes. ¿Quién es la primera? Amparo, venga. Nos estamos dando cuenta de que este señor se lía él mismo. Y el problema mayor que se ve es que desconocen totalmente la doctrina del santuario. Exactamente. Si conocieran la doctrina del santuario lo hubieran tenido claro, no, clarísimo. Les comentaba que es muy triste que haya iglesias evangélicas que a nosotros, los adventistas, nos acusen así, claramente, de que nosotros nos salvamos por Satanás. Así de claro lo dicen, ¿eh? Porque en el día de la expiación, sabéis que se apartaban dos animales, uno representaba a Cristo y otro representaba a Azazel. Sobre el macho cabrío que representaba a Azazel, ¿qué se hacía? Pues se le ponía las manos y todos los pecados que se habían confesado durante el año
quedaban sobre ese macho cabrío. Y en realidad, si piensas que de quién viene el pecado, pues es Satanás quien lo instigó. Y bueno, y el otro animal era el que representaba a Cristo. Al poner las manos sobre el macho cabrío, pues dicen eso. Claro, es que los adventistas buscan la salvación en Satanás. Eso es una barbaridad, es una lástima, porque lo que alegan es que el Antiguo Testamento no sirve, que es una cosa que está pasada, y ese es un error de los más grandes. Cristo citó casi todo el Antiguo Testamento menos 1 o 2 libros. Y la Biblia, desde la primera etapa hasta la última, es importante y enseña. En cuanto a Cristo como sumo sacerdote, el libro de Hebreos nos dice claramente que no necesitaba ser muerto una vez y otra vez y otra vez como los sacrificios, sino que Cristo es el Cordero completo. Y luego leerá Alex un texto que hemos buscado. Y por último decir, me está pasando como a Luisa, que se me ha ido la olla. Sí, había una cosa que me parecía que era muy importante, a ver si luego me acuerdo. Alex. Ve leyendo mientras hace el loading. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí, bueno, me acabo de acordar que el Evangelio de Juan nos dice que el Espíritu Santo no había sido derramado todavía en plenitud, porque Cristo no había sido aún glorificado. En eso se ve el inmenso amor, cómo Cristo actúa, que aunque Él sea Dios, vive como un ser humano y quiere esperar a que su sacrificio sea aceptado por el Padre para derramar completamente el Espíritu Santo. No entiendo cómo transgiversan las cosas de esta manera y las entienden tan mal, porque hay que pensar mal para pensar todas esas barbaridades que la Biblia no dice. Bueno, es interesante que la Iglesia Adventista estudia la Biblia mediante tipología también, que bueno, el método histórico y la tipología. En este caso, muchas iglesias pentecostales o de otra denominación no usan la tipología, y justamente hablando sobre el santuario, existe mucha tipología entre lo que es el pasado, el presente y el futuro, inclusive hasta el momento en que Cristo reine en su totalidad. Hay un proceso, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque Cristo venció en la cruz, pero todavía existe muerte. Por lo tanto, hay un proceso, porque la muerte todavía no ha sido sorbida, dice como Tesalonicenses, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es que todo se ha culminado, culminará cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo y Cristo venga y el reino esté completo. Por lo tanto, sí hay periodos y etapas. Cuando vemos en Génesis, dice, fue la tarde y la mañana, pero el día séptimo no lo tiene. Y cuando viene Cristo y muere en la cruz, consumado es. Es decir, hay procesos, y esos procesos solo se estudian mediante esa forma de estudio histórico de la Escritura. Por otra parte, él mismo alega diciendo de que Satanás no fue el originador del pecado, cuando en sí yo hablé con un primo que era evangélico igual, le pregunté, ¿dónde empezó el pecado? Pues con Adán y Eva, vale, pero cuando la serpiente hablaba con Eva, ¿le mintió? Le pregunté, sí, ¿y Eva ya había pecado? No. ¿Y mentir es pecado? Sí, entonces, ¿por qué me dices que se originó en Adán y Eva si ya había pecado? Una mentira ya había sido dicha. Entonces, si tú vas a la Biblia, dice que un querubín, pues el lucero de la mañana se rebeló, quiso ser como Dios. Querer ser como Dios contradice la Escritura. Entonces, el pecado no se originó. Y lo de Azazel, lo mismo. Es una tipología en la que muestra un macho cabrío mandado al desierto, que es los 1000 años en los que Satanás no va a tener a quien tentar. Entonces, la forma de estudio en la Iglesia Adventista es metódica, es tipológica, es histórica, y por lo tanto tenemos una forma de estudiar
Cuando yo hablo con alguna persona de la iglesia evangélica, le digo, ¿cómo estudias tu Biblia? Pues agarro el libro que viene y lo leo. ¿Y entiendes? Le digo, pues no mucho, pero si usara la forma que nosotros estudiamos la Biblia, con seguridad entendería. ¿Algo más? Nada que añadir. Por aquí, pasa palabra, dice. Por acá, Álvaro. Bueno, aquí el hombre hace dos, para mí, eso sí son herejías, las dos cosas que él dice. Ya todos han explicado muy bien lo que es Azazel. Azazel era un parte del ritual del santuario, era donde el mismo Señor, quienes lo quieran leer, para no leerlo ahorita, lo encuentran en Levítico 16, del 7 al 10. Ahí está claramente los dos machos cabríos que se escogían, en los cuales se llevaban y se echaba suerte sobre ellos, uno para Jehová y otro para Satanás, ¿vale? El que era denominado Azazel, que la palabra en hebreo no tiene un significado grande, pero se puede traducir como el chivo expiatorio, ¿sí? Era en el que se cargaba, era como un camión de desechos que tiraban al desierto, desechos tóxicos, digámoslo así como para hablar en términos nuestros de nuestros días. Entonces Azazel era el que llevaba toda la carga de pecado del pueblo de Israel y era tirado al desierto. Y mi hermano acaba de decir algo interesante, que eso también tiene un doble cumplimiento, porque también se cumplirá en el milenio cuando Satanás quede solo en esta tierra. Todos los pecados caerán sobre él, todos los pecados caerán sobre él. La obra de purificación del santuario de Jesucristo a partir de 1844 es una obra que debe culminar. ¿Cuándo va a culminar? No lo sabemos, pero el día que culmine es el día que se cierra la puerta de la gracia. Así que aquí también hay otra cuestión que él hablaba. Él dice que la obra de Jesús quedó incompleta. Esa no es la palabra. Jesús vino e inició la obra y por medio de él encontramos el perdón de nuestros pecados. Pero la segunda parte de vindicar ese carácter de nuestro Dios a través del cumplimiento de su ley nos corresponde a nosotros. Y es un riesgo que prácticamente toma el cielo, así como tomó el riesgo cuando Cristo se encarnó en hombre y vino a esta tierra. Es un riesgo que tomó el cielo, porque Cristo se despojó de todo y vino a esta tierra. Y era un riesgo para el Padre, era un riesgo para el Espíritu Santo y era un riesgo para los habitantes del universo que Jesús en este planeta, que era dominado totalmente por el enemigo, por Satanás, fuese a perder la batalla, pero no la perdió. Así que él cumplió la primera parte. La segunda parte nos corresponde a nosotros. ¿Y cómo nos corresponde? Imitando el carácter de Cristo Jesús. De esa manera vindicamos el carácter de nuestro Dios. La salvación, que es la que de todo mundo nos habla, es que hay que buscarla, vendrá por añadidura. La verdadera misión del remanente es vindicar el carácter de Dios. ¿Algo más? Bueno, brevemente, Amparo creo que tocó el punto fundamental cuando ves estas herejías, dices el santuario. El santuario te clarifica todo, absolutamente todo lo que significa el plan de la redención. ¿Por qué Jesús no murió siendo un niño? ¿Por qué Jesús no murió siendo adolescente? ¿O por qué Jesús no murió antes de los 30 años? Porque aparte de presentarse como sacrificio, tenía que presentar una vida perfecta para ser una víctima y un cordero perfecto. Y lo que acaba de reseñar Álvaro es el fundamento de nuestra creencia adventista en el plan de la redención. Jesús es la perfección que fue recibida por el Padre, un sacrificio perfecto, pero ahora Él prometió que los que habían de seguirle también tenían que alcanzar un nivel de perfección. Ahora usted dice, eso es imposible. Y ojo, tenemos teólogos, incluso adventistas, que lo niegan. Pero es que el problema es que el Señor no nos manda solitos a que vayan, háganse perfectos y cuando sean perfectos yo vengo y los busco. No, nos da la capacitación para lograrlo y es el Espíritu Santo. En la medida que nosotros aceptemos esa promesa que es fiel y verdadera, alcanzaremos el cumplimiento de esa plenitud que el Señor busca de su pueblo. Y cuando Él encuentre un pueblo aquí en la tierra que haya aceptado su promesa, que la haya reclamado y la haya hecho realidad, vendrá y nos reconocerá como suyos y nos presentará por su gracia al universo. Amén. Vale, la última entonces. Bueno, a ver, creo que esta parte, si podemos sacarle una pequeña reseña, es que tenemos que nosotros empaparnos del tema del santuario, ¿vale? Porque el santuario da todas esas explicaciones. Con el santuario explicamos el sábado, con el santuario explicamos la inmortalidad del alma,
Con el santuario explicamos que hay que cuidar este cuerpo y que tiene que vivir una vida santa. ¿Qué más explicamos con el santuario? Los colores, solo los colores ya hacen la diferencia, porque había 4 colores. El púrpura, que era que Dios es rey. Tenemos luego el rojo, que es la sangre. El blanco, que es la santidad. Y el azul, que es la ley de Dios. O sea que por donde lo cojamos el santuario, nos muestra todo lo que estamos nosotros pues creyendo. Pero no, eso no significa que tenemos que empavonarnos, sino que ahora tenemos que hacer lo nuestro, ponerlo en práctica y luego compartirlo con otros. Y vamos a ver el último punto y terminamos. Venga. Los creyentes pasan por un juicio de obras para decidir si son salvos. Acá vemos que empiezan, obviamente que no toman la doctrina de que la salvación no se pierde, porque claro, como los pecados no son perdonados, debemos hacer obras, obras y obras. Entre esto había muchas doctrinas de lo que eran las buenas obras de los adventistas. Pero vemos que acá, por excelencia, ellos no son salvos por gracia, sino por obras. Dicen que sí, obviamente que son salvos por gracia, pero necesitan las obras, si no tampoco no se salvan. O sea que el sacrificio en la cruz es imperfecto. Cuando vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que somos salvos por gracia. Gracia significa un regalo inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, yo hice obras, yo hice esto, fui a la iglesia, hice tantas cosas, yo voy al cielo porque me lo merezco. Falso, porque no hay justo ni aun uno. Ellos dicen tener la revelación de Dios, pero su accionar demuestra lo contrario. Por eso hay que escudriñar la palabra y pedir revelación a Dios. Ya está, ese fue el último. ¿Cuántos quieren? ¿2 minutos? 2. No hay nada que decir. A la conclusión. Vamos a la conclusión. Bueno, creo que ya hace rato dijo Juan Pablo todo eso, ¿no? que nadie de nosotros somos salvos por las obras. Pero, el resultado de mi fe va a dar resultado, manifiesta mis obras. Claro, porque yo puedo decir fe, pero si luego no se manifiesta eso en mis obras, pues ya está. Y otra cosa que es un error, que decir que, bueno, si acepté una vez, no voy a perderme, haga lo que haga para siempre. Ese es un concepto erróneo, porque sabemos que si nos separamos de Dios, pues ya estamos mal. El salvo para siempre no existe. Bueno, pues yo os agradezco un montón que hayan participado, que hayan hablado entre ustedes, que hayamos sacado esa reflexión, porque es la forma de adiestrarnos para salir luego afuera, ¿vale? Bueno, no podemos abronquearnos con el hombre, porque el hombre es lo que ha visto, lo que ha pillado y ha armado el video. Lo que nos daría más pena es que si nosotros, si teniendo la luz, no la utilizamos, ¿sabe? Y descuidamos toda la información que Dios nos ha dado. Más culpables somos nosotros que Él, porque nosotros sabemos y no lo ponemos en práctica. Así que yo los invito, con la ayuda de Dios, como ha dicho en este caso, que ha dicho Juan Pablo, pidamos el Espíritu Santo para que esta semana haya un cambio en nosotros. Y otro detalle, si encontramos gente como esta que nos manda videitos, no nos pongamos a pelear. Escuchémosle y luego decimos, mira, en un diálogo amistoso, explicar esto, porque al final es lo que tenemos que dar. Creo que fue el apóstol Pedro que dice que tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Pero con qué? Con amor, con tacto, con cariño y todo lo demás, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por compartir, por opinar. Los vi muy activos y eso se agradece. ¿Alguna cosa quiere decir, Diego? A ver, la última. Tenemos que tener, no, simplemente... Es que el Zoom no te escucha. No, que tenemos que tener una estructura de versículos para poder responder. Porque una cosa es dialogar y otra cosa es porque tú vas a plasmar tu idea. Pero si está escrito, no hay forma de rebatirlo. Vale, eso que dices es importante, pero por eso tienen que estudiar la escuela sabática, porque la escuela sabática está estructurada de tal manera de que te ayuda a que tu cabeza tenga la estructura. Este trimestre que vamos a estudiar. Pues entonces después de un trimestre algo te va a quedar de Efesios. El anterior trimestre que estudiamos, Apocalipsis. Es decir, yo creo que después de 3 meses algo te ha de quedar de estructura en tu cabeza para luego decir, bueno, es que es así.
Entonces yo los invito, si no pueden escuchar la escuela sabática, léanla. Y si no la lean, un video. Y si no hacen nada de eso, al menos lean su Biblia. Porque lo que yo haga no sirve para ustedes, no nos salvamos de forma grupal. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. ¿Vale? ¿Algún himno que quieran cantar? Bueno, para despedirnos de aquí, porque el sábado no se ha acabado. ¿Qué? 282. 282 dice. Nos ponemos de pie, ¿vale? Directora, correcto. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia,